El salón de baile olía a pino y rosas de invierno, recién cortadas y engañosamente hermosas, como todo lo demás en la corte de Lycan, que existía para ocultar su verdadera naturaleza. Me apoyé contra la columna de mármol, con mi pálido cabello rubio trenzado en un elaborado peinado que otra persona había hecho, llevando un vestido que otra persona había elegido, asistiendo a una ceremonia que decidiría el futuro de otra persona, o eso creía yo. La ceremonia de reclamación se celebraba una vez cada 5 años, cuando los Lycans sin pareja se reunían para encontrar a sus compañeros predestinados bajo la mirada de la luna llena. Yo no estaba allí por eso. Estaba aquí porque mi hermano era uno de los candidatos y nuestra familia, lo que quedaba de ella, necesitaba mostrar unidad. Necesitaba demostrar que seguíamos siendo importantes, incluso después de que la desgracia de mi padre nos hubiera despojado de nuestro rango y respeto. Apreté la espalda contra la fría piedra, tratando de formar parte de la arquitectura, de ser invisible. Eso era lo que había perfeccionado durante los últimos 3 años. El arte de no ocupar espacio, de respirar tan silenciosamente que incluso los Lycans, con su oído sobrenatural, pudieran olvidar que existía. «¿Sigue aquí?», murmuró alguien cerca. Pensé que la familia Ashford ya tenía suficiente vergüenza como para exhibirla. No me volví, no reaccioné. La habilidad de no mostrar nada se había convertido en mi armadura. El salón de baile era una catedral del poder. Techos abovedados pintados con escenas de antiguas cacerías, candelabros con cristales que reflejaban la luz de las velas y la dispersaban como la luz de las estrellas. Dondequiera que mirara, veía fuerza, dominio. Los licántropos se movían con esa gracia particular que los caracterizaba como depredadores alfa, sus ropas formales apenas civilizando lo que había debajo. Y luego estaba yo, humana, frágil, la hermana que no podía transformarse, no podía aullar, no podía hacer nada excepto recordar a todos lo que nuestra estirpe había perdido. Mi madre había sido humana. Eso por sí solo no nos habría arruinado. Muchos Lycans tomaban parejas humanas, pero ella también había estado enferma, y mi padre había gastado todo tratando de salvarla. Había arruinado los recursos de nuestra familia, había descuidado sus deberes, y cuando ella murió de todos modos, cuando yo tenía 15 años, simplemente se detuvo. Dejó de liderar, dejó de intentarlo. 2 años más tarde, la siguió en la muerte, dejándonos a mi hermano Devon y a mí sin nada más que deudas y rumores. Ella lleva la debilidad de su madre. La sangre humana diluyó el linaje, la hija que nunca debería haber nacido. Lo había oído todo. Aprendí a dejar que las palabras resbalaran como la lluvia sobre el cristal. La campana de la ceremonia repicó profunda, resonante, antigua. La multitud se movió. Las conversaciones se apagaron en un silencio expectante. Mi hermano estaba de pie entre los demás candidatos, cerca del estrado elevado, con los hombros rectos y la mandíbula apretada. Devon había trabajado muy duro para restaurar nuestro nombre. Se había unido a la Guardia Lycan, se había distinguido en las escaramuzas fronterizas y se había ganado elogios gracias a su firme determinación. Esta noche podía cambiarlo todo para él. Un buen emparejamiento podría devolvernos la respetabilidad. Lo observé mientras escudriñaba a la multitud de mujeres elegibles, buscando esa atracción inexplicable que marca el vínculo con la verdadera pareja. Su expresión se mantuvo cuidadosamente neutral, pero yo conocía a mi hermano. Podía ver la tensión en su postura, la esperanza que intentaba ocultar. Las enormes puertas de roble al fondo del salón de baile se abrieron de par en par y la temperatura bajó. No literalmente, aunque así lo pareciera. El silencio repentino que se apoderó de la asamblea fue tan completo que podía oír el silbido de las velas en sus candelabros. Todas las cabezas se giraron, todas las conversaciones se interrumpieron a mitad de palabra. Entró como si fuera el invierno hecho realidad. Kane Thorne, el rey Lycan. Nunca lo había visto de cerca. Pocos lo habían hecho. Gobernaba desde las sombras, apareciendo solo cuando era necesario, dejando que su reputación lo precediera. Esa reputación estaba forjada a partes iguales por el miedo y el respeto. Un rey que reclamó su trono a los 23 años tras derrotar a 7 rivales en una sola noche, que había unificado los fracturados territorios Lycan mediante la estrategia y la crueldad, y del que se decía que no sentía nada excepto la fría satisfacción del control absoluto.
Era más alto que los demás, con un físico hecho para la violencia, incluso con el elegante traje negro que llevaba. Tenía el pelo oscuro con mechas plateadas en las sienes, a pesar de su juventud. 32 años, si los rumores eran ciertos. Su rostro tenía ángulos marcados y una belleza severa, de esas que te hacen olvidar respirar. Pero fueron sus ojos los que me dejaron paralizada. Plateados, plata fundida pura, como la luz de la luna dotada de conciencia, y escudriñaban a la multitud con metódica precisión, como si buscaran algo específico. Su Majestad nos honra, anunció el maestro de ceremonias, inclinándose tanto que su frente casi tocaba las rodillas. No lo esperábamos. No estoy aquí por la ceremonia, dijo Caín con una voz que atravesó el espacio como una espada atraviesa la seda. Estoy aquí porque hace 3 días, durante mi recorrido por la provincia oriental, olí algo, algo que no debería existir. Los murmullos se extendieron entre la multitud. Confusión, curiosidad, expectación. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Me apreté más contra la columna, deseando hacerme más pequeña. Un verdadero vínculo de pareja, continuó Cain, bajando los escalones con gracia depredadora. Después de una década creyendo que no tenía ninguno, el salón de baile estalló en un caos apenas contenido. Susurros emocionados, miradas especulativas, mujeres suspirando y colocándose en su camino. Todas las mujeres sin pareja se enderezaron de repente, con más esperanza. Todas las mujeres excepto yo. Yo sabía lo que había sentido 3 días antes. Estaba en la plaza del mercado cuando la procesión real pasó por nuestro territorio. Ni siquiera levanté la vista de las verduras que estaba examinando. Había aprendido a no llamar la atención. Pero entonces este sentimiento me invadió como un maremoto. Una atracción tan visceral, tan consumidora, que dejé caer los tomates que sostenía y me agarré al puesto del mercado para no caerme. Levanté la vista, buscando el origen. Y al otro lado de la concurrida plaza, a través de la multitud de personas, caballos y guardias, me encontré con unos ojos plateados que se abrieron con la misma sorpresa que yo sentía. Entonces alguien me llamó por mi nombre, un comerciante al que le debía dinero, exigiéndome el pago. Entré en pánico y huí por las calles laterales, escondiéndome hasta que la procesión siguió su camino. Me dije a mí misma que lo había imaginado, que ese vínculo no podía ser real, que una chica humana con sangre diluida y un nombre arruinado no podía emparejarse con un rey. Pero ahora él estaba aquí, buscando, y yo sabía con terrible certeza lo que encontraría. Su mirada recorrió la sala, sistemática e implacable. Las mujeres le sonreían, algunas lo suficientemente atrevidas como para dar un paso adelante. Él las ignoraba a todas. Esa mirada plateada pasando por cada rostro esperanzado sin apenas un destello de reconocimiento. Entonces sus ojos me encontraron. El mundo se contrajo hasta ese único punto de conexión. Todo lo demás, la multitud, la música que había empezado a sonar, los cientos de latidos que nos rodeaban, se desvanecieron en un ruido blanco. Vi el reconocimiento brillar en su expresión. También vi algo más, algo crudo y posesivo que me cortó la respiración. Se acercó a mí y la multitud se apartó como el agua ante una tormenta. No, susurré. Aunque no sabía si se lo decía a él o a mí misma. No podía ser su compañera. Eso destruiría la poca estabilidad que había construido. Me convertiría en un blanco fácil. Todos los Lycan que alguna vez habían deseado el poder me verían como una debilidad que explotar. Una vulnerabilidad humana en su rey inmortal. Y más que eso, yo había visto lo que costaba el amor. Había visto a mi padre derrumbarse bajo el peso de la pérdida de su compañera. Había sido testigo de la lenta muerte de mi madre, a pesar de todo lo que él había sacrificado. Había pasado años aprendiendo a no necesitar nada, a no desear nada, a no ser nada. Esto lo echaría todo por tierra. Cain se detuvo a 1 metro de distancia, lo suficientemente cerca como para que pudiera olerlo, a pino y nieve, y algo salvaje que despertaba partes de mí que había reprimido durante mucho tiempo. Sus ojos sostuvieron los míos con una intensidad que se sentía física, como si me tocara sin contacto. Tú, dijo, y esa sola palabra llevaba el peso de la inevitabilidad. Huiste de mí. Mi voz apenas se oía. Tragué saliva y lo intenté de nuevo. No huí, Majestad. Simplemente me fui. Apretó la mandíbula. A nuestro alrededor,
Podía sentir cómo la asamblea se esforzaba por escuchar, por comprender lo que estaba sucediendo. ¿Cómo te llamas?, exigió saber, aunque algo en su tono sugería que ya lo sabía. Elena, susurré. Elena Ashford. Los murmullos se hicieron más fuertes. El apellido Ashford ahora era sinónimo de escándalo, no de prestigio. Vi a Devin al otro lado de la sala, con el rostro pálido por la conmoción y algo que podría haber sido miedo. La expresión de Kane seguía siendo indescifrable, pero sus manos se tensaron a los lados, la única señal de que no estaba tan controlado como parecía. «Lo sientes», dijo. No es una pregunta. El vínculo. Lo sentía. Dios, ayúdame. Lo sentía. Era como si la gravedad hubiera cambiado, como si cada célula de mi cuerpo se hubiera reorientado hacia él. Pero había pasado 3 años aprendiendo a negar lo que quería para sobrevivir en lugar de vivir. Majestad, dije con cautela, no soy adecuada para... Yo decidiré lo que es adecuado. Bajó la voz, dirigiéndose solo a mí, a pesar de nuestra audiencia. ¿Quién es tu pareja, Elena? La pregunta me confundió. Él lo sabía. Los dos lo sabíamos. El vínculo nos unía como un cordón físico, a menos que dejara de respirar. Él quería que lo dijera. Quería que lo reclamara públicamente, que pronunciara las palabras que nos unirían ante los testigos. Era como en la tradición, el reconocimiento verbal que hacía oficial el vínculo. Pero si lo decía, todo cambiaría. Y no estaba segura de ser lo suficientemente valiente para eso. «Lo conoces», susurré, y las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas. Algo peligroso se reflejó en el rostro de Kane. Sus ojos se entrecerraron hasta convertirse en 2 rendijas plateadas. Su cuerpo se quedó perfectamente, terriblemente inmóvil. «¿Qué?», dijo, con cada palabra cortada por una violencia apenas contenida. «¿Acabas de decir?» Demasiado tarde, me di cuenta de cómo había interpretado mi respuesta, no como una referencia a él, sino como una admisión de que yo pertenecía a otra persona. La temperatura en el salón de baile bajó de verdad esta vez. La escarcha se extendió por las ventanas más cercanas. Varios licántropos se alejaron de su rey, reconociendo las señales de advertencia de un depredador a punto de atacar. Los celos de Kane explotaron como una supernova. «Dime su nombre». La voz de Kane se había vuelto completamente plana, lo que de alguna manera era más aterrador que si hubiera gritado. El plateado de sus ojos se extendió, consumiendo el blanco, una señal de que su Lycan estaba saliendo a la superficie. «Dime quién se atreve a reclamar lo que es mío». No quise decir que me apoyara contra la columna. Mi pulso latía tan fuerte que me sentía mareada. «Majestad», yo no era su nombre. Cada palabra salía como una sentencia de muerte. La multitud se había quedado en silencio con el tipo de expectación que precede a la violencia. Pude ver a los guardias cambiando de posición, con las manos moviéndose hacia armas que no deberían necesitar en una reunión ceremonial. Mi hermano había dado un paso adelante, con el rostro retorcido por el pánico, pero alguien, un Lycan de mayor rango, lo agarró del brazo y lo retuvo. Nadie interfería con su rey, especialmente cuando parecía la encarnación del asesinato. «No hay nadie más», logré decir con la voz temblorosa. «Me refería a ti. Eres mi pareja. Lo conoces. Te conoces a ti mismo». Eso es lo que quería decir. Las palabras salieron desesperadamente, tropezando unas con otras. Observé cómo Kane las procesaba. Vi el momento en que la comprensión se abrió paso entre su ira. La escarcha de las ventanas dejó de extenderse. La quietud depredadora de su postura se suavizó un poco, pero los celos no desaparecieron por completo de sus ojos. «Huís de mí en el mercado», dijo, con un tono aún cargado de peligro. «Te niegas a reconocerme públicamente. Hablas con acertijos cuando te hago una pregunta sencilla. Dime, Elena Ashford, ¿es que no quieres una pareja o es que no quieres a esta pareja?» La honestidad de mi respuesta me sorprendió incluso a mí misma. Me aterra lo que eso significa. Algo cambió en su expresión. La ira se apaciguó, sustituida por algo más complejo. Me estudió con una intensidad que me hizo sentir como si me estuviera catalogando. Todos mis miedos y debilidades quedaron al descubierto bajo esa mirada plateada. «¿Crees que ser humana te hace inadecuada?», dijo, no como una pregunta, sino como una observación. Levanté ligeramente la barbilla, encontrando un núcleo de orgullo que creía enterrado hacía mucho tiempo. «Creo que ser humana me convierte en un lastre. Todos tus enemigos me verán como la forma más fácil de hacerte daño. Todos los Lycan que cuestionen tu dominio
me señalarán como prueba de debilidad. Y yo, mi voz se quebró. Vi lo que le hizo a mi padre perder a su compañera. No seré la razón por la que te derrumbes. Kane se movió entonces, acortando la distancia entre nosotros con un paso fluido. Levantó la mano y yo retrocedí instintivamente, no porque pensara que me haría daño, sino porque la amabilidad me parecía más peligrosa que la violencia. Sus dedos tocaron mi mandíbula con una delicadeza inesperada, inclinando mi rostro hacia arriba para encontrarse con sus ojos. Tan cerca, pude ver destellos de plata más oscura en el brillo fundido, pude sentir el calor que irradiaba su piel. Escucha con atención, dijo, con una voz tan baja que solo yo podía oírla. He gobernado durante 9 años. He sobrevivido a 7 intentos de asesinato. He sofocado 4 rebeliones y he negociado tratados con criaturas que hacen que los licántropos parezcan mansos. No soy tu padre, y no me derrumbo. Pero tú, continuó acariciándome la mejilla con el pulgar, no eres una carga. Eres un regalo que había dejado de creer que recibiría. El vínculo no se le equivoca, Elena. Nos eligió por una razón. Mis ojos ardían por las lágrimas que me negaba a derramar. No aquí, no delante de todos los que ya me consideraban débil. Necesito tiempo, susurré. Por favor, esto es demasiado rápido, demasiado público. No. Esa única palabra sonó como un martillazo. Su mano se apartó de mi cara y dio un paso atrás, con una expresión que se endureció hasta convertirse en algo majestuoso y distante. El vínculo ha sido reconocido, anunció Kane, con una voz que llegó a todos los rincones del salón de baile. Elena Ashford es mi verdadera compañera. La ceremonia tendrá lugar dentro de un mes. Se desató el caos. Las voces se alzaron con sorpresa, protesta e incredulidad. Oí a alguien reír, un sonido cruel y cortante. Oí a otro declarar, debe de ser un error. Ese vínculo no puede ser real. Me quedé paralizada, viendo cómo se materializaba mi peor pesadilla, viendo cómo todas las miradas de la sala se volvían hacia mí, con expresiones que iban desde la lástima hasta el desprecio, pasando por un interés calculador. Majestad, dijo una voz femenina por encima del ruido, seguramente querrá verificar el vínculo. ¿Han realizado las sacerdotisas las pruebas tradicionales? Me giré para ver quién había hablado. Era hermosa, como suelen ser las licántropas, alta y atlética, con cabello castaño rojizo que le caía en cascada por la espalda y ojos ámbar que me miraban con un odio apenas velado. Su vestido la identificaba como de alto rango, probablemente de la nobleza. La expresión de Kane no cambió. No necesito verificación, Selene. Conozco a mi propia compañera. Pero ella es humana, dijo Selene, como si este hecho se le hubiera escapado. Perdóname, pero la ley establece que la compañera del rey debe ser capaz de cumplir la ley. Kane la interrumpió, bajando la voz a un tono que hizo que varios Lichens gimieran. Establece que me apare con quien quiera que el vínculo elija. ¿Estás cuestionando la antigua magia que gobierna a nuestra especie? Selene palideció, pero no se echó atrás del todo. Estoy cuestionando si un humano puede cumplir con los deberes que se exigen a una reina. ¿Puede correr con la manada? ¿Defender el territorio? ¿Dar a luz a herederos fuertes? El cargo exige mucho. La palabra resonó como un latigazo. Te olvidas de quién eres, Selene, y olvidas que no te he pedido consejo. La mujer apretó la mandíbula, pero inclinó la cabeza en señal de sumisión. Aún así, podía sentir sus ojos ámbar fijos en mí, prometiéndome que aquella conversación no había terminado. Kane se volvió hacia mí y parte de la dureza desapareció de sus rasgos. Te quedarás en el palacio esta noche. Tenemos mucho que discutir. Necesito irme a casa, dije, odiando cómo me temblaba la voz. Hermano, nos mantendrán informados de tu seguridad y te proporcionarán un alojamiento adecuado. Hizo una pausa y me estudió. No eres una prisionera, Elena, pero tampoco estás desprotegida. Hay licántropos en esta sala que te verían como un premio o como un problema. No pondré en riesgo tu seguridad. Antes de que pudiera discutir, se volvió para dirigirse a la asamblea. La ceremonia de reclamación continuará. Aquellos que busquen pareja pueden proceder según lo previsto. Elena, ven. No era una petición. Miré hacia Devon y lo vi observando con una expresión que mezclaba preocupación y resignación. Asintió ligeramente, un mensaje que entendí. Vete. No empeores las cosas. Seguí a Kane entre la multitud, muy consciente de cada susurro, cada mirada. Sus guardias se materializaron a nuestro alrededor.
6 Lychans moviéndose en formación ensayada, creando una barrera entre nosotros y la asamblea. Los pasillos del palacio eran más tranquilos, iluminados por apliques que proyectaban sombras danzantes sobre las paredes de piedra, decoradas con tapices que representaban la historia de los Lycan. Mis pasos resonaban a pesar de mis intentos por hacer silencio. Kane no hacía ningún ruido. Me llevó a una suite de habitaciones en el ala este, decoradas con buen gusto en tonos azules y plateados, con una sala de estar, un dormitorio visible a través de un arco y ventanas que daban a los jardines cubiertos de nieve. Aquí estarás cómoda, dijo, volviéndose finalmente hacia mí. Bajo la suave iluminación, lejos de la multitud, parecía menos un rey y más un hombre que luchaba con algo difícil. Hay ropa en el armario. Si tienes hambre, te traerán comida. Mis habitaciones están en el ala oeste, pero pondré guardias frente a tu puerta, para protegerme o para asegurarse de que no huyas. La pregunta salió más aguda de lo que pretendía. Su boca se torció. No era exactamente una sonrisa, pero casi, quizás ambas cosas. Ya huiste una vez. Me sentí abrumada, y ahora me abracé a mí misma, consciente de repente de lo fría que estaba a pesar del fuego que crepitaba en la chimenea. Ahora estoy aterrorizada por esto, por ti, por lo que sucederá después. Me declaraste tu compañera delante de todos, y yo ni siquiera lo sé. No sabes si eres cruel o amable, si esperarás que cambie a algo que no puedo ser, si llegarás a resentir lo que me falta. Kane se quedó callado durante un largo momento. Cuando habló, su voz había perdido su tono cortante. No voy a mentir y decir que esto será fácil. La corte está llena de política y juegos de poder. Habrá Lychans que te pondrán a prueba, que cuestionarán tu derecho a estar a mi lado. Pero lo que dije lo dije en serio. El vínculo no elige mal. ¿Cómo puedes estar tan seguro si yo he pasado una década creyendo que gobernaría solo? Se acercó a la ventana y contempló los terrenos iluminados por la luna. La mayoría de los licántropos encuentran a sus parejas jóvenes. Cuando cumplí 25 años sin sentir ningún vínculo, los ancianos me declararon sin pareja. Dijeron que era demasiado dominante, demasiado alfa, que ningún alma podía equilibrar la mía. Lo acepté. Construí mi vida en torno a la soledad y el deber. Oí la soledad en esas palabras. La reconocí porque yo también la llevaba conmigo. Entonces, hace 3 días, continuó, estaba recorriendo tu territorio, escuchando una disputa territorial, y me llegó un aroma, jazmín y algo más dulce, único en ti. El vínculo se estableció con tanta fuerza que casi me transformé en medio de la multitud. Levanté la vista y te vi al otro lado de la plaza. Una mujer pequeña, con el pelo claro y unos ojos que reflejaban demasiada tristeza, y lo supe. Se volvió hacia mí y la vulnerabilidad de su expresión me hizo doler el pecho. Sí, estoy seguro, dijo. La pregunta es si serás lo suficientemente valiente como para confiar en ello. Quería decir que sí, quería creer en los vínculos y en el destino y en la posibilidad de que algo bueno pudiera salir finalmente de mi maldita estirpe. Pero el miedo me tenía atrapada. Necesito dormir. En su lugar, dije, mañana intentaré pensar con claridad. Caín asintió, aunque la decepción se reflejó en su rostro. Mañana entonces, Elena, no vuelvas a huir. La próxima vez no podré dejarte marchar. Sonaba como una promesa o una advertencia. Se marchó y la puerta se cerró suavemente tras él. Me quedé sola en la hermosa habitación, sintiendo cómo el vínculo me atraía hacia donde él se había ido. Y me pregunté si acababa de cometer el mayor error de mi vida, o si el verdadero error sería alejarme de la única persona que me había mirado, como si mereciera la pena conservarme. No dormí. ¿Cómo iba a hacerlo cuando cada nervio de mi cuerpo se sentía electrificado por la proximidad de Kane en algún lugar de este enorme palacio? El vínculo zumbaba bajo mi piel como un segundo latido, atrayéndome hacia el oeste, hacia donde él había dicho que se encontraban sus habitaciones. Caminé por la suite hasta que me dolieron los pies. Luego, me acurruqué en el asiento de la ventana y observé cómo el amanecer pintaba el cielo con tonos rosados y dorados. Los jardines del palacio eran hermosos a la luz del amanecer, con nieve inmaculada, sin más marcas que las huellas de los ciervos, setos esculpidos en formas elegantes, una fuente helada en el centro, todo ordenado, controlado. Me pregunté si así era como Kane veía su mundo, su reino, con todo en su lugar.
¿Dónde encajaba yo en ese orden? Un golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. Crucé la habitación con vacilación y abrí la puerta para encontrar a una joven de cabello oscuro y mirada cautelosa de pie en el pasillo. Llevaba una bandeja cargada con alimentos para el desayuno. Mi señora, dijo con voz suave. Su Majestad pensó que tal vez tendría hambre. Soy Iris. Me han asignado como su asistente. No necesito una asistente, dije automáticamente, y luego me di cuenta de lo que había dicho. Lo siento, ha sido grosero. Por favor, entra. Iris entró y dejó la bandeja sobre la mesa baja cerca de la chimenea. Se movía con la fluida elegancia de una Lycan, aunque su aroma sugería que era joven, tal vez de 18 o 19 años. No es ninguna molestia, mi señora. De hecho, yo solicité el puesto. La observé servir el té. Manzanilla, no té, elegida por sus propiedades calmantes. ¿Por qué solicitaría servir a alguien de quien probablemente toda la corte está hablando? Una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de Iris. Porque mi madre era humana, se emparejó con un guerrero Lycan, y sé lo que es estar atrapada entre dos mundos. Pensé que tal vez te vendría bien una aliada que te entendiera. La amabilidad de sus palabras me hizo un nudo en la garganta. Gracias, logré decir. Me vendría mejor una amiga que una asistente. Entonces tienes una, dijo Iris con sencillez. Señaló la bandeja. Deberías comer. Su Majestad ha convocado una reunión del Consejo a media mañana y ha solicitado tu presencia. Se me revolvió el estómago. Ya una reunión del Consejo. Quiere presentarte formalmente a sus asesores. Acabar rápidamente con las maniobras políticas. Creo que Iris se sirvió té sin pedir permiso. Un gesto que pareció deliberadamente casual, como si intentara tranquilizarme. El consejo puede ser intenso, pero Su Majestad no soporta a los necios y no permitirá que te falten al respeto. Picoteé un pastelito. No tenía apetito. Esa mujer de anoche, Selene, ¿forma parte del consejo? ¿Lady Selene Ashcraftoft? Sí, es la embajadora de los territorios del norte y una de las aliadas más antiguas del rey. La expresión de Iris se volvió cautelosa. También lleva 5 años intentando posicionarse como su compañera. Tu aparición ha complicado sus planes. Me odia. Odia lo que representas. El fin de sus ambiciones. Iris me miró directamente a los ojos. Pero el odio de gente como Selene es predecible. Hay que tener cuidado con los que sonríen mientras traman sus planes. Hablamos mientras comía. Iris me puso al corriente de los personajes clave de la corte de Kane. Estaba Lord Damien Cross, el maestro de armas, que llevaba sirviendo desde antes de que Kane subiera al trono. Lady Helena Frost, la jefa diplomática del reino, conocida por su astucia. Rowan Ashcraftoft, el hermano menor de Selene, que comandaba la Guardia Lycan, y varios otros cuyos nombres y títulos se me confundían. Para cuando Iris me ayudó a vestirme para la reunión del consejo, eligió un vestido sencillo pero elegante, de un verde bosque intenso, que de alguna manera hacía que mi pálido cabello luciera luminoso en lugar de descolorido. Mis nervios se habían convertido en un nudo. Lo harás bien, me aseguró Iris, ajustándome los hombros del vestido. Solo recuerda que no tienes que demostrarles nada. Su Majestad ya te ha elegido. Sus opiniones son irrelevantes. Sus opiniones podrían hacer mi vida miserable. Entonces asegúrate de que queden tan impresionados que no causen problemas. Ella sonrió con un toque de picardía en su expresión. Mi madre siempre decía, la mejor defensa contra los prejuicios es la competencia. Demuéstrales que eres más de lo que esperan. La sala del consejo era intimidante. Una sala circular con techos altos y paredes cubiertas con los escudos y estandartes de varias casas Lycan. Una enorme mesa de roble dominaba el centro, ya rodeada por los consejeros reunidos cuando Iris me llevó dentro. Las conversaciones se acallaron cuando entré. Una docena de pares de ojos se fijaron en mí con diversos grados de curiosidad, escepticismo y hostilidad. Kane estaba sentado a la cabecera de la mesa, con el aspecto de un rey con traje formal, chaqueta negra con bordados plateados. Su porte irradiaba autoridad. Sus ojos encontraron los míos inmediatamente, y algo cálido brilló en sus profundidades plateadas antes de que volviera a poner su expresión neutra. Caballeros, damas, dijo, su voz rompiendo el silencio. Les presento a Helena Ashford, mi compañera y su futura reina. El título me golpeó como un golpe físico. Futura reina. Estaba tan concentrada en el vínculo de pareja
que no había procesado del todo lo que eso significaba. No solo sería la compañera de Kane, se esperaría de mí que gobernara a su lado y tomara decisiones que afectarían a miles de vidas. La mujer a la derecha de Kane, Lady Helena, a quien reconocí por las descripciones de Iris, habló primero. Su Majestad, aunque respetamos la elección del vínculo, seguro que comprende nuestra preocupación. Una reina humana no tiene precedentes en los tiempos modernos. Hay cuestiones de sucesión, de seguridad, de si puede transformarse y luchar y cumplir con los roles tradicionales. Cain terminó. Sí, Helena, soy consciente. Por eso Helena recibirá formación en protocolo de la corte, política y defensa. Aprenderá lo que necesita para gobernar con eficacia. Y si fracasa, esto es de parte de Lord Damien, un guerrero marcado por cicatrices, con cabello gris acerado y ojos como pedernal. Si demuestra ser incapaz de manejar las presiones del cargo, entonces habré juzgado mal a mi propia compañera, dijo Kane con frialdad, lo que reflejaría mal mi juicio en general. ¿Estás cuestionando mi competencia, Damien? El Lycan mayor tuvo la decencia de parecer avergonzado. Por supuesto que no, Majestad. Solo quieres asegurarte de que ella no será un punto débil. La mirada de Kane recorrió la mesa, desafiando a cualquiera a discutir. Que quede claro, Helena no es un punto débil. Es un activo que aún no has aprendido a valorar, y cualquiera que la trate por debajo de lo que se merece tendrá que responder ante mí personalmente. La amenaza flotaba en el aire, inequívoca. Celine se inclinó hacia adelante, con sus ojos ámbar fijos en mí, con fría calculadora. Quizás la señorita debería hablar por sí misma. Díganos, señorita Ashford, ¿qué cualificaciones aporta a este cargo? ¿Qué puede ofrecer al reino que una reina Lycanborn no pueda? Todas las miradas se volvieron hacia mí. Me di cuenta de que era la prueba, el momento en el que o me derrumbaba o me mantenía firme. Pensé en mi padre, destrozado por la pérdida. Pensé en mi madre, que se había enfrentado a prejuicios similares cuando se emparejó con un Lycan. Pensé en los 3 años que pasé invisible, tragándome todos los insultos, aceptando todos los desaires. Entonces pensé en las palabras de Iris. La competencia es la mejor defensa. Miré directamente a Selene a los ojos. Yo ofrezco una perspectiva que ninguno de ustedes posee. Todos ustedes son licántropos, poderosos, longevos, acostumbrados a resolver los problemas con fuerza y dominio. Pero la mitad de su reino está compuesto por seres que no son licántropos, humanos que viven en sus territorios, que siguen sus leyes, que merecen representación. Vi a varios miembros del consejo intercambiar miradas. Vi la boca de Kane curvarse ligeramente. No era una sonrisa, pero sí aprobación. He vivido en ambos lados de vuestro mundo. Continué, con voz cada vez más firme. Sé lo que es ser menospreciada, subestimada, tratada como inferior. Conozco las preocupaciones de aquellos que no tienen poderes sobrenaturales para defenderse. Y sé que la verdadera fuerza no siempre se mide con garras y dientes. Bonitas palabras, dijo Selene con desdén. Pero cuando lleguen los enemigos, y llegarán, porque te verán como la mayor vulnerabilidad del rey. ¿Te protegerán las bonitas palabras? ¿Tu comprensión de las preocupaciones humanas detendrá la espada de un asesino? No, admití, pero la inteligencia podría hacerlo, la estrategia podría hacerlo, y la lealtad que me ganaré de aquellos que nunca han tenido voz en esta corte definitivamente lo hará. Me ves como una debilidad porque no puedo transformarme. Yo me veo como una oportunidad para unir partes de tu reino que siempre se han sentido separadas. Rowan Ashcraftoft, el hermano de Selene, habló por primera vez. Era más joven que su hermana, con el mismo pelo castaño rojizo, pero con rasgos más suaves. La chica tiene razón. Hemos tenido tensiones crecientes con los asentamientos humanos en los territorios fronterizos. Se sienten sin representación, sin ser escuchados. Una reina humana podría ayudar a salvar esa brecha, o podría animarlos a exigir más de lo que se merecen. Selene replicó, «Basta». La voz de Caín cortó el debate como un cuchillo. Elia Yanena es mi compañera y será vuestra reina. Eso no es discutible. Lo que estamos aquí para determinar es cómo prepararla mejor para ese papel y cómo manejar el anuncio al reino en general. Lord Damien carraspeó. El anuncio deberá gestionarse con cuidado. Habrá resistencia por parte de ciertas facciones. Entonces esas facciones aprenderán a adaptarse.
dijo Cain con rotundidad. Elaborado un plan para una ceremonia de coronación formal. 6 semanas deberían darnos tiempo para prepararnos y para que Helena complete su formación básica en los protocolos de la corte. 6 semanas. El plazo me hizo dar vueltas la cabeza. La reunión del consejo continuó durante otra hora, discutiendo la logística y los posibles retos. Yo me limité principalmente a escuchar, tratando de asimilar el complejo panorama político en el que me había visto envuelta. Varias veces sorprendí a Cain mirándome con una expresión que no logré descifrar, algo entre la preocupación y el orgullo. Cuando finalmente se levantó la sesión, la mayoría de los miembros del consejo se retiraron rápidamente. Celine se quedó, con los ojos fijos en mí como un depredador que evalúa a su presa. Un consejo, señorita Ashford, dijo, con un tono engañosamente agradable. La corte no es amable con los que no pertenecen a ella. Muchos antes que usted han pensado que podían navegar por estas aguas. La mayoría se ahogaron. ¿Es eso una amenaza, Lady Celine? ¿Una advertencia de alguien que realmente se preocupa por el bienestar de su majestad? Miró hacia Cain, que estaba conversando con Lord Damien cerca de la puerta. Puede que ahora estés cegado por el vínculo, pero con el tiempo verá lo que todos vemos, que eres una carga que no puede permitirse. Antes de que pudiera responder, salió de la habitación, dejándome solo con mis dudas. Cain apareció a mi lado momentos después. No hagas caso a Celine. Está amargada por haber perdido algo que nunca tuvo. Pero no se le equivoca, dije en voz baja. No pertenezco aquí. No sé cómo ser reina. Yo tampoco sabía cómo ser rey cuando subí al trono. Cain dijo, yo aprendí, tú también lo harás. Hizo una pausa y luego añadió en voz más baja, y no aprenderás sola. Sé que anoche fui demasiado rápido al declarar todo tan públicamente, pero el vínculo hace que sea difícil tener paciencia. Lo miré, viendo más allá de su porte regio al hombre que había debajo, el que había admitido una década de soledad, el que me había mirado como si fuera algo precioso. Enséñame, entonces, dije, tomando la decisión incluso cuando el miedo me susurraba que me arrepentiría. Enséñame a sobrevivir en tu mundo. Lo intentaré. Realmente intentaré creer que puedo. La sonrisa que se dibujó en su rostro lo transformó, haciéndolo parecer más joven, casi vulnerable. Trato hecho, dijo, y por primera vez desde que comenzó este caos, sentí algo parecido a la esperanza. Las siguientes 3 semanas se convirtieron en un torbellino de lecciones, entrenamiento en protocolo y maniobras políticas que me dejaban agotada cada noche y ansiosa cada mañana. Iris resultó ser invaluable, no solo como asistente, sino como una amiga genuina que me guió a través de las traicioneras aguas de la vida cortesana con paciencia y un humor sorprendente. Mis días comenzaban antes del amanecer con entrenamiento físico. Lord Damien había insistido en que, aunque no pudiera transformarme, tenía que ser capaz de defenderme. Estás emparejada con el Lycan más poderoso del reino, gruñó durante nuestra primera sesión. Eso te convierte en un objetivo. No permitiré que mueras bajo mi mandato. Era brutal, pero justo, y me enseñó a utilizar mi menor tamaño como ventaja, a golpear rápidamente y escapar más rápido. Coleccionaba moretones como si fueran medallas, cada uno de ellos un recordatorio de que estaba aprendiendo a ser menos indefensa. Las tardes las reservaba para el protocolo de la corte con Lady Helena, quien, a pesar de su escepticismo inicial, se había mostrado un poco más amable conmigo. Tienes buenos instintos, admitió después de que yo superara con éxito una negociación simulada sobre una disputa fronteriza ficticia. Escuchas más de lo que hablas, lo cual es más raro de lo que se cree entre los líderes. Las tardes pertenecían a Caín. Había empezado a cenar conmigo en privado, aprovechando el tiempo para discutir las complejidades del reino, los acuerdos comerciales, las disputas territoriales, el delicado equilibrio entre la tradición y la gobernanza moderna. Pero poco a poco, la conversación pasó de lo político a lo personal. Supe que había perdido a sus padres siendo joven, asesinados en un desafío por el líder de una manada rival, que había luchado por el trono a los 23 años, no por ambición, sino porque el reino se estaba fracturando bajo un liderazgo débil, que llevaba el peso de miles de vidas con una seriedad que a veces le hacía parecer décadas mayor de lo que era. Y él aprendió sobre mí,
sobre la larga enfermedad de mi madre, sobre cómo la fortuna de nuestra familia se había agotado en intentos desesperados por salvarla, sobre cómo mi padre había caído en una locura desconsolada tras su muerte, sobre los 3 años que había pasado invisible, creyendo que no tenía nada de valor que ofrecer a nadie. Estaba sobreviviendo, me dijo una noche, con sus ojos plateados intensos a la luz del fuego. Eso requiere un tipo de fuerza especial. El vínculo entre nosotros se hacía más fuerte cada día que pasaba, y esa atracción magnética se hacía cada vez más difícil de ignorar. A veces le pillaba mirándome con una expresión de deseo tan intenso que me dejaba sin aliento. A veces me encontraba a mí misma acercándome a él antes de recordar lo que era apropiado, recordando a las docenas de sirvientes y guardias que siempre estaban cerca. No nos habíamos tocado más allá de las cortesías formales desde aquella primera noche en el salón de baile. Ambos parecíamos intuir que, una vez empezáramos, sería imposible detenernos. Pero la corte se dio cuenta y la corte habló. Dicen que es demasiado blando contigo. Iris me informó una mañana, mientras me ayudaba a vestirme para otra sesión del consejo, que él no te ha reclamado formalmente como lo haría un Lycan. Algunos se preguntan si el vínculo es siquiera real. Que se pregunten, dije, aunque la palabra me dolió. Sabía que Kane se estaba conteniendo por mi bien, dándome tiempo para adaptarme, pero su moderación le estaba costando capital político. La reunión del consejo de esa tarde lo demostró. Majestad, dijo Selene, con un tono engañosamente respetuoso. Hemos recibido informes preocupantes de los territorios del sur. Lord Garrett se ha negado a reconocer a Elena como su compañera. Afirma que el vínculo no se ha consumado adecuadamente según la ley Lycan y por lo tanto no es válido. Me ardían las mejillas. La intimidad del tema que se discutía de forma tan clínica delante de una docena de personas me hacía querer desaparecer. La expresión de Kane se volvió peligrosamente fría. Lord Garrett presume mucho. El vínculo está reconocido. Eso es suficiente. Con todo respeto, señor. El reconocimiento no es suficiente para las antiguas familias, y esto lo dijo un miembro mayor del consejo que, según supe, era el duque Theron, que controlaba los territorios occidentales. La tradición exige que el vínculo se complete bajo la luna llena, con testigos que lo confirmen. Soy consciente de la tradición. Kane lo interrumpió con voz de acero. También soy consciente de que no respondo ante Lord Garrett ni ante nadie más sobre mis asuntos privados. Pero esto no es del todo privado, ¿verdad? Selene insistió, intuyendo debilidad. Tu elección de pareja afecta a todo el reino. Si el vínculo no se completa, si ocurriera algo antes de que se selle, la sucesión se volvería incierta. Podríamos enfrentarnos a otra guerra por el trono. La sala quedó en silencio. Ella había golpeado la mayor responsabilidad de Kane, la estabilidad del reino que él había luchado tanto por unir. Vi cómo apretaba la mandíbula, cómo le temblaba el músculo de la mejilla, y supe que estaba sopesando su deber frente a mi comodidad, mi preparación. La luna llena será dentro de 4 días, me oí decir. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. Entonces completaremos el vínculo, tradicionalmente con los testigos que exija el protocolo. Todas las miradas de la sala se volvieron hacia mí. La expresión de Caín pasó de la fría ira a la sorpresa y a algo que parecía gratitud mezclada con preocupación. Elena, dijo en voz baja, no tienes por qué hacerlo. Sí, tengo que hacerlo. Lo miré directamente a los ojos y vi la pregunta en ellos. ¿Estaba preparada? ¿Estaba segura? No lo estaba. No del todo, pero estaba cansada de ser la debilidad que todos podían explotar. 4 días me dan tiempo para prepararme y resuelven las cuestiones políticas de una vez por todas. Selene parecía haber tragado algo amargo. El duque Theron asintió con aprobación. Lord Damien, sorprendentemente, me dedicó una leve sonrisa, como si hubiera superado alguna prueba. Entonces quedó decidido, dijo Kane, con voz que denotaba firmeza. 4 días y se disuelve el consejo. Los miembros salieron, dejándome sola con Kane en la sala. Se acercó a mí en 3 zancadas y me tomó el rostro entre las manos con una delicadeza inesperada. No tenías por qué hacerlo, dijo en voz baja. Desde luego, no porque Selene estuviera jugando a la política. No lo hice por Selene, lo hice por ti. Coloqué mis manos sobre las suyas, sintiendo el calor de su piel, el ligero temblor que delataba el control que estaba ejerciendo. Te has estado conteniendo por mi bien, y eso te está perjudicando políticamente.
Veo cómo te miran como si fueras débil por complacer mis sensibilidades humanas. No me importa lo que piensen, pero sí me importa porque su respeto por ti es lo que mantiene estable este reino. Respiré hondo, tranquilizándome, y porque el vínculo no va a desaparecer. Ambos lo sentimos, solo estamos prolongando lo inevitable por miedo. Su pulgar acarició mi pómulo. El gesto fue dolorosamente tierno. No le temo al vínculo, Elena. Me da miedo precipitarte, ser otra cosa más que te quite la posibilidad de elegir. Esas palabras rompieron algo en mi pecho. Este poderoso rey, capaz de comandar ejércitos y someter territorios a su voluntad, tenía miedo de hacerme daño. Entonces déjame elegir esto, susurré. Déjame elegirte a ti. El beso fue tan natural que no sabría decir quién se movió primero. Su boca se encontró con la mía con una delicadeza que contradecía todo lo que se decía de él. Suave, inquisitivo, dándome todas las oportunidades para apartarme. No me aparté. Me incliné hacia él, deslizando mis manos hasta sus hombros, sintiendo la fuerza que se acumulaba allí. El vínculo se encendió entre nosotros como un incendio forestal, y jadeé contra sus labios ante su intensidad. Cada terminación nerviosa se iluminó. Cada duda se quemó en el calor de esa conexión. Kane gimió, rodeándome con sus brazos y acercándome más a él. El beso se hizo más profundo, más urgente, y sentí que su control se desmoronaba. Sentí a Lycan despertando en él, posesivo y hambriento. Entonces se apartó, respirando con dificultad, con los ojos de plata fundida. 4 días, dijo con rudeza. Esperaremos 4 días o no podré detenerme. Asentí, sin confiar en mi voz. Tenía los labios hinchados y el cuerpo vibrando de deseo y necesidad, que el vínculo amplificaba hasta niveles casi dolorosos. Vete, dijo, soltándome. Antes de olvidar todos mis instintos civilizados, huí a mis aposentos, con el corazón acelerado, y encontré a Iris esperándome con mirada cómplice. Bueno, dijo, fijándose en mis mejillas sonrojadas y mi cabello revuelto, la reunión del consejo ha ido bien. A pesar de todo, me eché a reír. Los 4 días siguientes fueron una tortura. El vínculo, ahora reconocido y parcialmente despertado por ese beso, me atraía constantemente. Me despertaba por la noche sintiendo la presencia de Kane en el ala oeste, sabiendo que probablemente él también estaba despierto, luchando contra la misma atracción magnética. Solo nos veíamos en actos formales, reuniones del consejo, cenas públicas, sesiones de entrenamiento cuidadosamente supervisadas, pero cada mirada tenía su peso. Cada roce accidental de las manos se sentía eléctrico. El personal del palacio preparó la ceremonia de unión con sorprendente eficiencia. Iris me explicó que tendría lugar en el bosque sagrado, un claro en el bosque detrás del palacio, donde las parejas Lycan se habían unido durante generaciones. Es precioso, me aseguró, y los testigos se mantienen a distancia. Están allí para confirmar que se produce el vínculo, no para observar los detalles. Un pequeño alivio. La noche antes de la ceremonia, Devon finalmente llegó. Se había retrasado en nuestro territorio natal, liquidando las deudas pendientes de nuestro padre y cerrando la finca. Cuando Iris lo trajo a mis aposentos, casi lloré al ver a alguien de mi antigua vida. Hermanita, dijo, abrazándome con fuerza, has causado un gran revuelo. No era mi intención, le dije contra su hombro. Se apartó y me miró con ojos preocupados. ¿Eres feliz? ¿De verdad feliz? Porque si él te está obligando, no lo es. En todo caso, soy yo quien ha presionado para que la ceremonia se celebre antes. Lo llevé a la sala de estar, porque necesitaba que entendiera que el vínculo es real, Devon. Lo siento, y Kane no es lo que esperaba. Es amable, paciente. Me hace sentir que importo. Devon se quedó callado durante un largo rato. Mi padre amaba a mi madre de esa manera. Su muerte lo destrozó. Lo sé. Yo también le tengo miedo a eso, pero me da más miedo vivir toda mi vida sin atreverme a sentir nada. Le cogí la mano. Tú me enseñaste eso. Cuando mi padre se derrumbó, tú seguiste adelante, seguiste luchando. No dejaste que el miedo te venciera. Tenía que protegerte. Eso lo hizo más fácil. Bueno, ahora tengo todo un reino que proteger. Sonreí débilmente, sin presión. Él se rió, y el sonido alivió parte de la tensión. Hablamos hasta altas horas de la noche sobre su nuevo puesto en la Guardia Lycan que Kane había conseguido, sobre los cambios que se estaban produciendo en nuestro territorio,
sobre todo excepto sobre la ceremonia que se avecinaba al día siguiente. Cuando finalmente se marchó, prometió estar allí, en la arboleda, como testigo de mi familia. Me sentí más tranquila de lo que había estado en semanas. La luna llena se elevó enorme y plateada, bañando el mundo con una luz etérea. Iris me vistió con un sencillo vestido blanco, tradicional para las ceremonias de unión, y me colocó 2 cintas plateadas en mi pálido cabello. «Pareces la luz de la luna», dijo en voz baja. «No podrá respirar cuando te vea». El bosque sagrado era exactamente como ella lo había descrito, hermoso y sobrenatural. Árboles centenarios formaban una catedral natural, con sus ramas creando patrones contra el cielo estrellado. Flores que no sabía nombrar florecían a pesar del frío invernal, liberando una dulce fragancia en el aire. Los testigos se colocaron en semicírculo en el borde del claro. Los miembros del consejo, los licántropos de alto rango y Devon, cuya presencia me daba valor. En el centro, esperando bajo la luz de la luna llena, estaba Kane. Iba vestido de negro, sin corona ni atuendo formal, más parecido a un hombre que a un rey. Sus ojos plateados encontraron los míos a través de la distancia, y el vínculo surgió con tanta fuerza que tropecé. Al instante estaba a mi lado, sujetándome con la mano. «Te tengo», murmuró. «Siempre». La sacerdotisa, una anciana Lycan de cabello blanco y ojos sabios, comenzó la ceremonia. Habló de vínculos y destino, de la bendición de la luna y de la confianza sagrada entre compañeros. Pero apenas escuché las palabras. Solo podía concentrarme en la mano de Kane y la mía, en la forma en que me miraba, como si fuera algo precioso, en la certeza de que, después de esa noche, todo cambiaría. «¿Aceptas este vínculo?», me preguntó la sacerdotisa. «¿Eliges a esta pareja libremente, conociendo la fuerza y la carga de lo que aceptas?» «Sí», dije, con voz clara a pesar de mi corazón acelerado. Se volvió hacia Kane. «¿Y tú, Rey Alfa, aceptas este vínculo, a esta pareja, comprometiéndote a protegerla y amarla por encima de todas las demás?» «Sí». Las palabras salieron entrecortadas por la emoción. Entonces, a la luz de la luna y por la antigua ley, os uno. La sacerdotisa levantó las manos y el poder vibró en el aire. Magia antigua, primitiva e innegable. «Que el vínculo quede sellado». Los ojos de Kane brillaron con un tono plateado puro cuando su Lycan salió a la superficie. Sentí el momento en que se completó el vínculo, como un circuito que se cerraba, la energía inundándome en oleadas que me hicieron jadear. Me atrajo hacia él. Su boca encontró la mía en un beso que disipó cualquier duda que me quedara. Los testigos se desvanecieron, el bosque se desvaneció. Todo se desvaneció excepto esto. El vínculo cantando entre nosotros, reclamando y siendo reclamado. 2 almas reconociéndose a través de obstáculos imposibles. Cuando finalmente nos separamos, la frente de Kane descansó contra la mía, ambos respirando con dificultad. «Mi reina», susurró. «Mi compañera, mía, tuya». Asentí y lo dije en serio. Las semanas siguientes a la ceremonia de unión pasaron en una neblina de adaptación y alegría inesperada. El vínculo, ahora plenamente realizado, era a la vez abrumador y reconfortante. Una conciencia constante de la presencia de Kane, de sus emociones, de su instinto protector, que me envolvía como un escudo invisible. La actitud de la corte cambió, aunque no de manera uniforme. Algunos Lycans me aceptaron con genuina cordialidad una vez que el vínculo se selló oficialmente. Otros, como Celine, mantuvieron su fría distancia, atentos a cualquier signo de debilidad que pudieran explotar. Me dediqué a aprender, decidida a demostrar que podía ser la reina que necesitaban. Lady Helena se convirtió en una mentora inesperada, y su escepticismo inicial se transformó en algo casi maternal mientras me guiaba por el laberinto de la política de la corte. «Tienes buenos instintos», me dijo una tarde durante una negociación comercial especialmente compleja con los territorios orientales. «Escuchas antes de hablar, consideras las consecuencias antes de actuar». Estas son cualidades más raras de lo que se podría pensar, especialmente entre los que han nacido en el poder. El comentario se me quedó grabado, una pequeña confirmación de que tal vez, solo tal vez, después de todo, yo pertenecía a ese lugar. Kane y yo desarrollamos nuestro propio ritmo. Por las mañanas solíamos pasear juntos por los jardines del palacio,
discutiendo los retos del día mientras la escarcha crujía bajo nuestros pies. Me hablaba de disputas territoriales o de preocupaciones económicas, y me pedía mi opinión de una manera que dejaba claro que valoraba mi aportación, no solo la toleraba. Los asentamientos humanos cerca de la frontera occidental están solicitando representación en el gobierno local, me dijo una de esas mañanas, con el aliento empañando el aire frío. Lord Theon se opone, dice que sienta un precedente peligroso. ¿Qué opinas?, le pregunté, deslizando mi mano bajo su brazo. Creo que Theon teme al cambio, pero el cambio llegará, le guste o no. La cuestión es si lo guiamos o nos dejamos arrastrar por él. Me miró. ¿Qué sugieres? Lo pensé detenidamente. Empezar poco a poco. Un asentamiento a modo de prueba. Dales voz en las decisiones que afectan directamente a su comunidad. Si funciona, amplíalo. Si no, tendrás datos en lugar de teorías. Kane sonrió. Esa rara expresión que transformaba sus rasgos severos en algo cálido. ¿Ves? Por eso el vínculo te eligió. Encuentras un término medio donde otros solo ven conflicto. Pero no todo era estrategia política y diplomacia cuidadosa. 3 meses después del vínculo, llegaron los problemas en forma del propio Lord Garrett, el líder del territorio sur, que había cuestionado la validez de nuestro vínculo. Vino con un séquito de 40 licántropos, aparentemente para una discusión comercial, pero claramente buscando afirmar su dominio. Supe en el momento en que entró en la sala del trono que el vínculo se encendió con la agresividad instintiva de Kane. Su semejanza se elevó ante la amenaza percibida hacia su compañera. Garrett era enorme, incluso para los estándares licántropos, con casi 2 metros de puro músculo. Con el pelo negro salpicado de canas y ojos como trozos de hielo ámbar, caminaba con la arrogancia de alguien acostumbrado a intimidar a los demás. Su Majestad, dijo, inclinándose con un retraso suficiente para resultar insultante. He venido a hablar de los aranceles sobre el ganado del sur. Son excesivos, son justos, respondió Kane, con una voz engañosamente tranquila. Podía sentir la tensión vibrando a través del vínculo. Su control era muy débil y no había cambiado desde la época de su predecesor. Ah, pero las circunstancias cambian. Los ojos de Garrett se deslizaron hacia mí. Una sola mirada bastó para evaluarme y descartarme. Los nuevos líderes suelen traer consigo nuevas vulnerabilidades que requieren compensación. La implicación era clara. Me veía como una ventaja. La mano de Kane se aferró al reposabrazos del trono, astillando la madera bajo su agarre. Explícate, Garrett. Es evidente que los territorios del sur siempre han sido leales a la corona, pero la lealtad requiere una garantía de fuerza. Y cuando un rey elige una compañera humana, dijo la palabra como si fuera una maldición. Plantea dudas sobre su juicio, sus prioridades. La sala del trono quedó en silencio. Incluso los guardias parecían contener la respiración. Sentí la furia de Kane a través del vínculo. Sentí cómo luchaba contra el impulso de transformarse y destrozar a Garrett por su falta de respeto. Sabía que si lo hacía, sería exactamente lo que Garrett quería. La prueba de que el rey podía ser provocado y controlado a través de su compañera. Antes de que Kane pudiera responder, me levanté de mi asiento junto al trono. Lord Garrett, dije, con mi voz resonando en la sala. Tiene razón en que las circunstancias cambian. Por ejemplo, imagino que las circunstancias en los territorios del sur han cambiado significativamente desde que comenzó la sequía hace 3 años. Garrett entrecerró los ojos. ¿Qué sequía? La que redujo el rendimiento de su ganado en un 30%, la que ha estado compensando con impuestos excesivos a sus asentamientos humanos y vendiendo en secreto a los reinos vecinos a precios inflados. Lo había averiguado esa misma mañana gracias a los informes de inteligencia de Helena. Los aranceles contra los que protestas son en realidad bastante generosos, teniendo en cuenta que estás violando los acuerdos comerciales al negociar con nuestros rivales. Garrett palideció. En la sala oí murmullos. Vi a los miembros del consejo intercambiar miradas significativas. Son rumores sin fundamento. Garrett vociferó. ¿Lo son? Hice un gesto a Lady Helena, que sacó un libro de contabilidad de entre sus ropas. Tenemos documentación, manifiestos de embarque, testimonios de guardias fronterizos que han estado aceptando sus sobornos para mirar hacia otro lado. Caín se levantó y se acercó a mí con gracia depredadora. La furia que había sentido a través del vínculo se transformó en otra cosa. Orgullo, feroz y ardiente.
Parece que mi compañera ha investigado, dijo en voz baja. Ahora, Lord Garrett, podemos discutir sus aranceles justo después de discutir su traición. Lo que siguió fueron 3 horas de intensas negociaciones. Garrett, acorralado, no tuvo más remedio que aceptar las nuevas condiciones. Aranceles más altos como castigo por su engaño, auditorías obligatorias de las finanzas de su territorio y una disculpa formal, no a Kane, sino a mí. Verlo arrodillarse y pronunciar palabras de respeto con los dientes apretados fue uno de los momentos más satisfactorios de mi vida. Cuando finalmente se marchó con su reducido séquito, Kane me llevó a su estudio privado y me besó hasta dejarme sin aliento. «Eres una criatura magnífica», murmuró contra mis labios. «¿Viste su cara cuando mencionaste la sequía? Pensé que se transformaría allí mismo, en la sala del trono», admití riendo. «Fui demasiado agresiva. Elena dijo que atacara con fuerza cuando tuviera ventaja, pero lo hiciste perfecto». Me tomó el rostro entre sus manos, con sus intensos ojos plateados. «Protegiste el reino, protegiste nuestra posición, y lo hiciste con inteligencia en lugar de con fuerza bruta. Eso es exactamente lo que necesitamos». La calidez de sus palabras calmó algo en mí que había estado incierto desde el día en que nos conocimos. Pero la visita de Garrett tuvo un efecto dominó. La noticia se extendió rápidamente por los territorios. La reina humana tenía garras. Otros señores que habían estado probando los límites de repente se volvieron más cautelosos. Algunos incluso solicitaron audiencias, curiosos por conocer a esta inesperada figura en la política de la corte. No todo el mundo estaba contento. Selene me acorraló en la biblioteca una tarde, con sus ojos ámbar fríos y calculadores. «¿Crees que has ganado?», dijo sin preámbulos. «Una pequeña victoria contra Garrett y de repente eres una fuerza política». «Creo que hice mi trabajo», respondí, sin levantar la vista de los acuerdos comerciales que estaba estudiando. «¿Necesita algo, Lady Selene? Necesito que entiendas algo». Se inclinó hacia mí y bajó la voz. «Puede que Kane esté cegado por el vínculo ahora, pero los vínculos se desvanecen. La pasión se enfría. Y cuando lo haga, verá lo que yo siempre he visto, que eres una distracción temporal de sus verdaderas responsabilidades». Dejé los papeles y la miré directamente a los ojos. «Te equivocas con respecto al vínculo. No se desvanece, se profundiza, y te equivocas con respecto a mí. No soy una distracción. Por ahora soy su compañera. Pero ¿qué pasará cuando llegue el peligro real? ¿Cuando los enemigos te ataquen específicamente porque eres débil?» Ella sonrió. Una sonrisa afilada y cruel. «No puedes luchar. No puedes transformarte. No puedes defenderte. Serás la razón por la que él caiga. Y en el fondo, lo sabes». Las palabras tocaron viejos miedos, viejas dudas que creía haber superado. Antes de que pudiera responder, salió de la habitación, dejándome sola con pensamientos que parecían veneno. Esa noche, Kane me encontró en el balcón de nuestras habitaciones, mirando los jardines iluminados por la luna. «¿Qué te ha dicho Selene?», me preguntó, rodeándome con sus brazos por detrás. Debería haber sabido que él sentiría mi angustia a través del vínculo. «¿Cómo sabías que era ella?». «Porque esta mañana estabas bien». Iris informó que había visto a Selene salir de la biblioteca con aire de suficiencia. Me giró para que lo mirara. «Cuéntame», repetí la conversación, viendo cómo su expresión se ensombrecía con cada palabra. «No está del todo equivocada», dije en voz baja. «Soy vulnerable de una manera que una reina Lycan no lo sería. No puedo protegerme si alguien realmente quiere hacerme daño. Nadie te tocará». Las palabras salieron con rudeza, con furia protectora. «No lo permitiré, pero ese es el problema, ¿no? No puedes estar en todas partes. Y cada momento que pasas preocupándote por mi seguridad es un momento en el que no estás totalmente concentrado en gobernar». Me aparté ligeramente, necesitando que él entendiera. «No quiero ser una debilidad que tengas que proteger. Quiero ser una fortaleza en la que puedas confiar». Kane se quedó en silencio durante un largo momento, con las manos aún en mi cintura. Cuando habló, su voz era pensativa. «¿Y si hubiera una forma de protegerte sin mi presencia constante?». «¿A qué te refieres?». «Hay antiguas magias, prohibidas en algunos círculos, pero no imposibles». Parecía elegir sus palabras con cuidado. «Un ritual vinculante que te uniría a la fuerza colectiva de la manada. Seguirías sin poder transformarte, pero tendrías acceso a una mayor velocidad, fuerza y capacidad de curación.
lo suficiente para defenderte. La esperanza brilló en mi pecho. ¿Por qué no lo mencionaste antes? Porque no está exento de riesgos. El ritual requiere que soportes la energía combinada de la manada fluyendo a través de ti. Es doloroso. Y existe la posibilidad, pequeña pero real, de que un cuerpo humano lo rechace. Sus manos se apretaron sobre mí. No te pondría en peligro por nada, pero tú me dejarías elegir arriesgarme a mí mismo. Estudió mi rostro, con un conflicto evidente en sus ojos plateados. Finalmente, asintió. Si estás segura, si entiendes lo que estás aceptando. Estoy segura. Y lo estaba. Las palabras de Selene habían cristalizado algo que llevaba meses sintiendo, que necesitaba ser más que la compañera protegida de Kane. Necesitaba ser una verdadera compañera. El ritual tuvo lugar una semana más tarde, durante la luna nueva, cuando la magia Lycan era más fuerte. Toda la manada se reunió en el bosque sagrado. Cientos de licántropos formaron círculos concéntricos alrededor de donde yo estaba con Caín y la sacerdotisa. «Esto te dolerá», advirtió la sacerdotisa, con sus ojos antiguos llenos de compasión, «más que cualquier cosa que hayas experimentado. Pero si puedes soportarlo, saldrás transformada». Asentí. Incapaz de hablar por el miedo, Kane me besó en la frente y me abrazó por última vez. «Estaré aquí contigo cada segundo. Te tengo». El ritual comenzó con cánticos, voces que se elevaban en armonía con el viento. La sacerdotisa me cortó la palma de la mano, luego la de Kane, y las presionó una contra otra. Su sangre, caliente y llena de la magia Lycan, fluyó hacia la mía. El dolor comenzó como un cosquilleo, luego se convirtió en ardor, y finalmente explotó en una agonía que me hizo caer de rodillas. Sentí la energía de la manada fluyendo hacia mí a través de Kane. Cientos de almas Lycan presionaban contra mi humanidad, tratando de remodelarla en algo que pudiera contener su poder. Grité. No pude evitarlo. Sentí como si cada célula se desgarrara y se reconstruyera. Mis huesos dolían por la presión de contener más de lo que estaban diseñados para soportar. Durante todo ese tiempo, Kane me sostuvo, con su voz en mi oído, firme y segura, diciéndome que era lo suficientemente fuerte y valiente, que solo tenía que aguantar un poco más. Los cánticos de la manada se hicieron más fuertes, la energía se intensificó hasta que pensé que iba a estallar. Entonces, de repente, se calmó. El dolor no desapareció, pero se transformó, se volvió soportable, luego se desvaneció hasta convertirse en un dolor sordo, y finalmente desapareció por completo. Abrí los ojos, que no recordaba haber cerrado, y me encontré todavía en los brazos de Kane. Pero todo parecía diferente, más nítido, más claro. Podía oír conversaciones a 50 metros de distancia. Podía oler los aromas individuales de la multitud. Podía sentir la fuerza en mis músculos que antes no tenía. Elena. La voz de Kane estaba preocupada. Di algo. Me puse de pie, probando mi nuevo cuerpo. Me moví más rápido de lo que jamás había podido, cruzando 3 metros en un abrir y cerrar de ojos. Sentí el poder vibrando bajo mi piel. No era exactamente fuerza, pero algo parecido. Algo que me permitiría estar al lado de Kane en lugar de detrás de él. «Estoy bien», dije, con asombro en mi voz. «Estoy mejor que bien». La manada estalló en aullidos de aprobación y por primera vez me sentí realmente parte de ellos. Los meses siguientes demostraron el valor del ritual. Entrené más duro con Lord Damien y ahora era capaz de seguir el ritmo de los guerreros Lycan. Cuando surgieron disputas fronterizas, viajé con Caín, ya no como un lastre, sino como participante activo en las negociaciones. Y una vez en defensa real, cuando unos bandidos atacaron nuestro convoy, el respeto de la corte creció. Incluso Selene pareció aceptar a regañadientes que yo no iba a ir a ninguna parte. Devon ascendió en las filas de la Guardia Lycan. Su dedicación y habilidad le valieron un puesto como uno de los guardias personales de Kane. Tener a mi hermano cerca, verlo prosperar, sanó algo en mí que no sabía que todavía estaba herido. Y Kane se convirtió no solo en mi compañero, sino en mi verdadero socio. Gobernamos juntos, complementando nuestras fortalezas y cubriendo nuestras debilidades. El reino floreció bajo nuestro liderazgo combinado. Los asentamientos humanos ganaron representación, el comercio se expandió y los territorios que habían sido conflictivos encontraron la paz. Un año después de nuestra unión,
Cain y yo estábamos en el balcón del palacio, contemplando la luna llena que se alzaba sobre nuestro reino. Sus brazos me rodeaban, mi espalda apoyada en su pecho, y el vínculo entre nosotros zumbaba, satisfecho, estable, completo. ¿Recuerdas aquella primera noche? Le pregunté. Cuando te dije que estaba aterrorizada. Recuerdo todo de aquella noche. Sus labios rozaron mi sien. Recuerdo que pensé que eras la persona más valiente que había conocido jamás. Ahí de pie, intentando no temblar mientras todo tu mundo cambiaba. No soy valiente. Solo era demasiado terca para rendirme. Eso es la valentía, amor. Seguir adelante incluso cuando estás aterrorizada. Me giró para que lo mirara, sus ojos plateados suaves a la luz de la luna. Has superado todas las expectativas. Has destrozado todas las dudas. No solo eres una buena reina, eres exactamente la reina que este reino necesitaba. La reina que yo necesitaba. Lo hemos conseguido juntos, dije, poniéndome de puntillas para besarlo. Eso es lo que hace que funcione. En algún lugar del palacio oí a Iris riendo con el personal de cocina. Oí la voz de Devon uniéndose a los guardias que patrullaban. Oí los sonidos de una corte que se había convertido en mi hogar. Había pasado tanto tiempo creyendo que no era nada. La hermana débil, la mancha humana en el linaje Lycan, la chica que no pertenecía a ningún sitio. Pero allí, con los brazos de Cain alrededor de mí, el vínculo entre nosotros cantando, nuestro reino pacífico y próspero abajo, finalmente comprendí lo que el vínculo había sabido desde el principio. Pertenecía exactamente al lugar donde estaba, y era exactamente quien necesitaba ser. El futuro se extendía ante nosotros, incierto en sus detalles, pero seguro en sus cimientos. Habría más desafíos, más enemigos, más momentos en los que mi humanidad o su dominio o nuestro vínculo serían puestos a prueba, pero los afrontaríamos juntos, como habíamos afrontado todo lo demás, como compañeros, como pareja, como rey y reina. La luna se elevó más alto, bañando de plata el mundo que se extendía a nuestros pies, y yo sonreí contra los labios de Cain. Así era como la historia siempre había estado destinada a terminar. No con mí invisible y asustada, sino con mí de pie a la luz, reclamada y reclamando en igual medida, por fin por completo.